Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el epicentro del chismecito estelar, donde diseccionamos los dramas, celebramos los romances y nos sumergimos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Estoy absolutamente efervescente de tenerlos aquí, listos para un nuevo festún de noticias jugosas y exclusivas que les quitarán el aliento. Y es que hoy, mis adorados fans, tenemos una bomba a tu superíndice 3 Mika, un noticiu superíndice 3N que va a sacudir los cimientos del fandom turco, especialmente para aquellos que aún suspiran por el romance de Erkenci Pub. Haro Show más menos ador. Haga más menos ra más menos NSK tutun, agárrense fuerte. Porque lo que estamos a punto de revelar podrá reconfigurar por completo la imagen que tienen de una de las parejas Mood de SIQ superíndice 3 Nikas y queridas de la televisión superíndice 3N, nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de lanzarnos de cabeza a este torbellino de rumores, confirmaciones ambiguas y conjeturas apasionadas, permútanme extenderles una lida invitaciu superíndice 3N. Si son reciu copyright N llegados a este rinku superíndice 3N de alegría y entretenimiento, suscríbanse ahora mismo. Un clic en ese botu superíndice 3N rojo y formarán parte de nuestra gran familia. Activen la campanita. No se pierdan ni una sola de nuestras primicias, análisis profundos y contenido de primera calidad. Y por supuesto, regalen un me gusta a este vídeo si comparten nuestra pasión superíndice 3N por Can y Demet. Demostru copyright mos nuestro amor colectivo. Ahora vamos al meollo del asunto. Como bien saben, Can Yaman y Demet Özdemir deslumbraron al mundo con su química electrizante en Erkenci Quay. Su romance en la pantalla era tan vibrante, tan real, que muchos de nosotros, confesado, soñábamos con que esa magia trascendiera las fronteras del set. Los rumores, por supuesto, fueron legiu superíndice 3N a lo largo de los aún más menos os, pero nunca hubo pruebas irrefutables, ninguna confirmación superíndice 3N oficial que validara o refutara un romance genuino entre ellos. Fue un será o no será, que mantuvo al fandom en vilo. Después copyright S de Erkenci Quay, ambos actores tomaron rumbos separados, abrazando diferentes oportunidades profesionales y expandiendo sus horizontes. Can cruzu superíndice 3 el Atlántico para conquistar Italia, donde se transformó superíndice 3 en un verdadero fenu superíndice 3 meno, un ídolo de masas. Mientras tanto, Demet continuó superíndice 3 cosechando laureles en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que consolidaron su estatus como una de las actrices talentosas y versatiles del país. Y aunque sus vidas parecían avanzar en trayectorias divergentes, el eco de su romance inigualable en Erkenci Quay siempre resonó superíndice 3 en los corazones de sus fans, como una melodía inolvidable. Y es aquí, precisamente, donde la trama se complica y adquiere tintes aún de ese fascinantes. En los últimos días una avalancha de informaciones, filtraciones intrigantes y pistas enigmáticas han emergido, sugiriendo que podrá haber algo que una simple amistad o un recuerdo nostálgico uniendo a Can y Demet. El 19 de junio, una fecha que podrá parecer insignificante a primera vista, ha adquirido una relevancia inesperada, convirtió copyright 2 en el epicentro de todas las especulaciones. ¿Por qué copyright el 19 de junio, se preguntan? Bueno, aquí viene lo jugoso. Varias fuentes confiables, cercanas a ambos actores, han insinuado que esa fecha podrá tener un significado especial para ellos. Algunos hablan de un posible reencuentro secreto cuidadosamente planeado lejos de las maras y los paparazzi. Otros, osados, mencionan un proyecto en común que podrá estar en las primeras etapas de desarrollo, un proyecto que podrá hacer historia. E incluso hay quienes se atreven a susurrar la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N amorosa, un reavivamiento de la llama que creamos extinta. Su copyright. Suena como un guión de telenovela. Su copyright. Después copyright S de tantos aún más menos os, es comprensible que cueste creer que algo así pueda ser posible. Pero atención superíndice 3N. Las más menos ales DNA sutiles pero persistentes, como un CEU superíndice 3 digo secreto esperando ser descifrado. Por ejemplo, ambos actores han sido vistos luciendo accesorios similares en sus redes sociales, como pulseras, anillos o incluso prendas de ropa que parecen compartir un mismo origen o un significado compartido. Además, algunas publicaciones en sus cuentas de Instagram han desatado una tormenta de especulaciones, con mensajes crípticos y fotografías evocadoras que muchos interpretan como indirectas mutuas, como un lenguaje secreto que solo ellos comprenden.
Pero eso no es todo, ni mucho menos. También copyright, hemos escuchado rumores insistentes de que ambos actores han estado en contacto frecuentemente de lo que se pensaba. Fuentes ANU superíndice 3 ni más, pero aparentemente bien informadas, aseguran que ha habido numerosas llamadas teléfono superíndice 3 nicas y videollamadas entre ellos en las últimas semanas. ¿De QU copyright hablaron? ¿Intercambiaron recuerdos, confidencias o secretos inconfesables? ¿Serú que estuvieron planeando algo juntos, algo que nos dejaron a todos boquiabiertos? Por supuesto es imperativo tomar toda esta información superíndice 3N con cautela, como quien maneja un explosivo. Como bien saben, el universo del espectáculo es un hervidero de rumores infundados, noticias falsas y exageraciones convenientes. Sin embargo, en este caso particular, la convergencia de seu más menos ales, la persistencia de las fuentes cercanas a ambos actores y la magnitud de las expectativas generadas nos invitan a pensar que podrá haber algo de verdad, algo su superíndice 3 lido. De truth ese de todo este revuelo. Además de ese, no podemos ignorar el impacto colosal que Khan y Demet tuvieron en el público con Erkenci Kwai. Su química era tan palpable, tan autocopyrightica, que es comprensible que legiones de fans sigan anhelando verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y quizu ese, solo quizu de ese anhelo colectivo es tu copyright a punto de materializarse, de convertirse en una realidad tangible. Ahora bien, analicemos las posibilidades con la minuciosidad de un detective. ¿Qué copyright implicaciones podrá tener este posible reencuentro entre Khan y Demet? La opción superíndice 3 en Moon es evidente y la que seguramente alimenta las fantasías de muchos de ustedes, es que vuelvan a unir fuerzas en un nuevo proyecto audiovisual. Imaginen una nueva telenovela, una película romántica, o incluso una serie de alto presupuesto para alguna plataforma de streaming. Será un autocopyright tico cataclismo medio tico. Las redes sociales explotarán, los titulares se multiplicarán y el fandom turco se sumergirá en un estado de euforia colectiva. Sin embargo, también copyright existe la posibilidad, no menos intrigante, de que este reencuentro tenga un carácter muy personal, muy íntimo. Quizu ese después copyright ese de aún más menos os de distancia, crecimiento individual y reflexión superíndice 3N, ambos actores hayan decidido darse una segunda oportunidad en el amor. Lo su copyright. Suena como un cliché copyright de cuento de hadas, pero en el mundo del espectáculo, donde la pasión superíndice 3N y la intriga se entrelazan constantemente, todo es posible. Y no olvidemos, por supuesto, la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing meticulosamente orquestada. Como bien saben los actores, los representantes y las productoras a menudo recurren a los rumores y las especulaciones para generar expectación superíndice 3N, inflar el interu copyright, ese medio tico y promocionar sus proyectos de manera encubierta. Quizu ese, todo este revuelo en torno a Khan y Demet sea simplemente una maniobra publicitaria ingeniosa para anunciar algo que aún desconocemos, algo que nos sorprenderá a todos. Sea cual sea la verdad oculta detrás de este enigma, lo cierto es que Khan Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de los actores queridos, admirados y seguidos de la televisión superíndice 3N turca. Su talento innegable, su carisma arrollador y su química explosiva los han transformado en verdaderos íconos culturales, y cualquier noticia relacionada con ellos genera una expectación superíndice 3N masiva, un tsunami de comentarios y reacciones. Y hablando de expectación superíndice 3N, es fundamental recordar el impacto sin precedentes que Erkenci Kwai tuvo en el público internacional. La telenovela se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos global, arrasando en las listas de audiencia de numerosos países, incluyendo Spau más menos a Italia, Latinoamu Copyright Rica y varias naciones de Europa del Este. La historia de amor entre Khan y Sanem con sus altibajos, sus momentos CU superíndice 3 micos y sus escenas cargadas de pasión superíndice 3N, conquistó superíndice 3 los corazones de millones de espectadores, y su química magnu copyright tica en la pantalla los catapultó superíndice 3 al estrellato mundial. Es precisamente por esta razón superíndice 3N que cualquier novedad relacionada con Khan y Demet despierta un interu copyright, ese tan visceral. Sus fans de todo el mundo siguen de cerca sus carreras profesionales, analizan sus publicaciones en redes sociales y sueu más menos han con verlos juntos nuevamente, ya sea interpretando a una nueva pareja en la pantalla o compartiendo una vida juntos fuera de ella. Y aunque la realidad a menudo dista de ser un cuento de hadas,
la esperanza nunca muere, especialmente en el corazón superíndice 3N de los fans. En resumen, mis queridos amigos, la noticia bomba del dúo es que podrá haber algo más ese que una simple amistad Platus superíndice 3 Nika entre Kanyaman y Demet Özdemir. El 19 de junio podrá ser una fecha crucial en su historia personal, y las más menos ales apuntan hacia un posible reencuentro, ya sea de carácter profesional o personal. Hemos explorado todas las posibilidades con lupa, desde la colaboración superíndice 3N en un nuevo proyecto cinematográfico hasta una reconciliación superíndice 3N amorosa que hará historia, sin descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia publicitaria astutamente planeada. Sea cual sea la verdad final, lo que es claro es que Kan y Demet siguen siendo dos de los actores más influyentes de la televisión superíndice 3N turca, y su historia conjunta continúa generando una expectación superíndice 3N imparable. Y ahora, antes de despedirnos, quiero expresar mi gratitud por su compau más menos y incondicional en este viaje informativo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo repleto de chismecito estelar y especulaciones jugosas. Recuerden que AQU en su canal favorito, siempre les traemos las últimas novedades del mundo del espectáculo, con pasión superíndice 3N, rigor y una pizca de humor. Y ahora los invito a dejar sus comentarios AQU abajo. ¿QU Copyright opinan de todo este embrollo? ¿Creen que Kan y Demet deberán volver a trabajar juntos en una nueva serie? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Queremos conocer su opinión superíndice 3N. Sus comentarios son el combustible que alimenta nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta contundente a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de esta bomba informativa, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por su apoyo constante. Los quiero un monto superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo, donde les prometo a un ese chismes, sorpresas y emociones fuertes. Hasta la superíndice 3ima.